acompañarnos a través de nuestras plataformas digitales. Esto es Red Contextus, un espacio dedicado a la divulgación científica con enfoque analítico, crítico y social. Nuestro propósito es claro, acercar la ciencia y la tecnología a todas y todos de manera comprensible y útil, y sobre todo con un lenguaje claro, directo, del pueblo para el pueblo. En cada episodio, el doctor César Augusto Pérez Martínez Buen día a todos. y su servidor, el doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, platicaremos sobre temas científicos y tecnológicos relevantes, siempre con una mirada que conecta la vida cotidiana y el interés colectivo. Además, queremos que este podcast sea un diálogo con ustedes. Por eso, les invitamos a compartir sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Los estaremos leyendo con atención y responderemos en futuras sesiones. Para la sesión número 3 de la tercera temporada de la Red Contextus, hemos decidido abordar el tema de la divulgación de la ciencia en el cine, el caso de Cells at Work. La divulgación de la ciencia busca acercar el conocimiento científico al público en general de forma accesible, entretenida y comprensible. Un ejemplo de esta labor es Cells at Work, una serie de anime y manga que personifica células humanas como personajes animados, que trabajan para mantener el cuerpo sano. Este enfoque lúdico y narrativo no solo entretiene, sino que estimula el interés por la biología, facilitando el aprendizaje de conceptos médicos en audiencias de todas las edades. Cells at Work demuestra que la divulgación puede ser efectiva cuando se combina el rigor científico con elementos culturales y creativos que conectan emocionalmente con el espectador. Para todos aquellos que no han visto Cells at Work, está en Netflix. No sé si ya la viste, César. Sí, Simón. ¿Y cuál fue tu primera impresión al verla? ¿O por qué te animaste a verla? Pues bueno, pues había visto pedazos del anime. Me pareció muy interesante, pero nunca me di tiempo para ver el anime. El anime, o sea, es caricatura, pues, pero es anime japonés. Tiene 13 episodios la primera temporada Ujú. y 8 episodios una segunda temporada, pero no, pues no la pude ver. Y ya la película, Cells at Work, pues dura 1 hora 50 minutos, ¿no? Un par de Claro. horas, dura 2 horas nada más, es más, pues te puedes sentar a verla más rápido, pues, ¿no? La terminas más rápido. Y, y me gustó, soy bien pancho. Yo me pregunto si no estaremos sesgados en nuestra opinión porque somos inmunólogos. Y es Ujú. decir, desde ese punto de vista, quizá ya la atracción por el tema haga que nuestros comentarios se sesguen un poco, ¿no? Así somos, no hay personas, o sea, somos personas y tenemos sesgos, no, no, ni modo, pero sí soy bien panchero con las películas, la verdad. Soy uno de esos cinéfilos pancheros que les dicen Eres cinéfilos como mamá. Krzysztof Raczynski, Simón, nuestro sí, sí. César Christoph. Pero moreno, pero morenito. Ya. Sí, fíjate que en Cells at Work se tratan diversos temas. Uno es el sistema inmunológico, otro es el sistema circulatorio, genética y biología celular, respuesta a enfermedades y condiciones médicas, interacción con fármacos externos. En realidad, creo que parte de lo más interesante es la representación de personas con las células del sistema inmunológico. Por Ujú, ejemplo, algo que hace es representar a los glóbulos blancos, a las células citotóxicas, a las células T helper o T coordinadoras, a las células natural killer, a los macrófagos y a las dendríticas. Y cada vez que va presentando a cada uno de estos personajes, va enlazándolo con la historia. sí, me declaro fan de la célula NK. Me gustó mucho su Ah, sí, representación. Soy fan de Risa Nakin. Naka. Risa Naka. ya. Perdón. Soy fan de ese Sí, actriz a ahora. mí me gustó más ¿cómo se llama? La nucleación del eritrocito. Este Explicación. macrófago, cuando se pone un gorrito el eritrocito y dice, ahora te voy a hacer Desnuclear. te voy a desnuclear, que es como un proceso de graduación, a partir del Sí. cual los eritrocitos ya están listos para salir a la circulación sanguínea, ¿no? Sí, pero así como que
términos generales, así. ¿Te Vale, gustó o no te gustó? O digo, ¿qué te gustó y qué no te gustó? Y ya ahorita le entramos a detalle. ¿Qué opinas? vale. ¿Qué me gustó? Me gustó esta caracterización celular, como ya le había dicho, de las células Ujú, en personajes. Creo que los personajes sí encaran la personalidad de las células, lo cual creo que es algo difícil a veces de explicar en términos mundanos. Por ejemplo, cuando hacen la representación de las T coordinadoras, ¿no? Desde un centro de operación artificial o ujú. como si fueran estos agentes que están vigilando ahí que todo vaya como en orden, eso me llamó la atención. No me gustó Cooperadoras. cooperadoras. Ujú. Lo que no me gustó quizá fue que el eritrocito lo sentí un poco disperso en la historia. Esta idea de que tenía que llevar el oxígeno, pero nunca encontraba su propio camino y se perdía demasiado en el sistema circulatorio. Ujú. Eso no me gustó mucho. Tampoco me gustó mucho la representación de los patógenos. Siento que los patógenos tenían como más para poderlos hacerlos un poco más sofisticados, pero en general creo que van por ahí mis comentarios. ¿Y a ti? ¿Qué sí te gustó y qué no te gustó? Ah, no, en general me gustó la trama y que se apegó, y, digo, en el rigor científico, digamos, fue bastante preciso. Tuvo buena precisión científica, creo, desde mi punto de vista. Me faltaron las células B, loco. Soy Claro, fan de las células B. yo también estaba esperando que llegaran las células B. Y bueno, me voy a poner a ver el anime ya, ¿no? Porque sí me gustó. Otra cosa que no me gustó fue que sí se ven como que acartonados. Bueno, obviamente son hombres maquillados, pues, ¿no? Personas Ujú. maquilladas. Y sí, a veces que tú dices, ay, qué chafón, qué chafita se ve, ¿no? O sea, Claro. pudiendo, pues, sí tenían presupuesto, pues se ve que los efectos especiales, digo, son obvios, ¿no? Pero pues sí dices, ay, sí tenían un poquito más. Me gustó mucho los rayos X, que sea como perdón, la radioterapia, que sea como aurora boreal. Ah, eso se veía muy Eh, padre. Es Ujú. que eso les quedó perrón. Pero sí, sí dices, ay, había cosas que como dices, bueno, que yo pensé, dije, seguramente funciona mejor en el anime, ¿no? Como caricaturas, porque ahí pues obvio es una decisión dibujarlos así. Claro. Pero bueno. Ahora sí ya, entrarle. ¿Qué opinas tú de la precisión científica en esta película? Pues, ¿cuánto le darías del 0 al 10? Pues, ¿no? Pues yo creo que le daré un 9 sin problema. Sí, yo también. ¿Por qué no 10? Híjole, es que hubo algunos conceptos que o yo ignoraba en su momento o que no me gustó cómo estuvieron representados, ¿no? Por ejemplo, Ujú, el transporte del oxígeno no es tan aleatorio como se menciona en la película, ¿no? En donde un eritrocito sí puede viajar por todo el organismo, pero también hay ciertas señales que van siguiendo ujú. para los lugares en donde se necesita oxigenación, ¿no? Ok. Entonces, principalmente a mí me movió mucho eso del eritrocito. Como Ujú, lo que lo pusieron ahí, le dijeron, ahora tú camina para donde puedas, ¿no? sí. Cuando en realidad a los otros sí los habían definido como en sus funciones. Sí, yo también le pondría un 9. Es es una película que tiene, pues sí, entretener, ¿no? Uno de sus objetivos es entretener, pero otro me pareció evidente que era enseñar, pues, ¿no? Ujú. ¿Qué tal te pareció la claridad y accesibilidad? O sea, ¿qué tan claros usando analogías, pues obviamente peleas y así, buscó, buscaba explicar temas complejos, ¿no? ¿Cómo te Claro. pareció? ¿Qué tan claro quedaron esos conceptos complejos? Pues yo creo que sí quedaron bastante claros, ¿no? Por ejemplo, cuando llega la célula Natural Killer, que es Eh, como una ninja y sexy, sí. que llega y desplaza a los linfocitos T citotóxicos, ahí se quedó como claro, ¿no? Que es una célula que llega y ataca con todo lo que ve, ¿no? Y no le importa quién esté ahí o quién no esté ahí. Entonces, en ese Ujú, sentido, creo que sí quedaron los conceptos muy claros. La transformación del glóbulo blanco en una célula neoplásica, oh, esa me gustó en cómo la obligaban a madurar y que al ujú, final no alcanzó ella a ser, o no encontró el camino interno
para Sí. madurar adecuadamente y entonces cómo prolifera, pero hacia el lado negativo. Eso me llamó mucho la atención, o eso se me hizo como bastante preciso. Ujú. El tratamiento con la quimioterapia se me hizo una joya, como dices, cuando ponen las auroras boreales, cómo van Sí. atravesando el tejido y van arrasando con todas las células, eso se me hizo como muy padre, porque en realidad es Ujú. algo así como lo que pasa. La reconstitución de la médula ósea con esta niña que representaba ahí como un juego, como en una especie de bosque. Eso, Ujú. eso me gustó mucho también. O sea, creo que hubo muchos Sí. conceptos que estuvieron muy bien definidos en realidad. Ujú. Y explicado, sí, estoy de acuerdo. Sí, También le pondría un 10, ¿no? en eso sí le pondré un 10. Ujú. Sí, yo también. Y me llamó la atención la niña esta que llegó al final, la nueva, Ujú. pues era evidentemente de otra raza, pues no era Claro. chinita, pues no era japonesita, perdón. Ujú. Y dije, o sea, proviene de otra persona que tiene otra raza, ¿no? Me imaginé Sí, a mi, claro. me imaginé pues a mis neutrófilos y mis células B morenitas como. Ok, y los personajes, ya ahora sí, ya vámonos a la parte de- del cine, los personajes y el argumento que te parecieron. Híjole, pues de los personajes siento que están como bien caracterizados en general. Te digo, creo que sí representan las funciones de las células, lo cual creo que es un tanto complejo. Te digo, especialmente el macrófago cuando llegan a este proceso de anucleación, que le quitan el núcleo al eritrocito. Desde ahí empiezas y dices, esto va a tratar de pura ciencia. Y si eres un nerd Mm. de la inmunología, esto te va o a encantar o vas a terminar todo Mm. ahí muriéndote de la risa, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí. O sea, lo empecé a ver y dije, esto no puede ser. Sí, Dije, ¿de dónde se les ocurren estas cosas? De vamos a nuclear el eritrocito y que tenga un gorro y que le quiten ese cachito del núcleo. A mí eso no se me había ocurrido como ni por aquí, ¿eh? sí. Luego te digo, los linfocitos, esta parte del entrenamiento en donde los están entrenando y te muestran cómo, ahí siento que me faltó quizá ver la exposición antigénica, creo que la pudieron haber hecho mostrándole, sacando de un cofre un antígeno o un pedacito de un patógeno y retarlos, ¿no? Ponerles el cachito a los futuros linfocitos y en su caso ver cómo respondían ellos, ¿no? O definir qué tipo de linfocito iban a hacer. Porque por ahí me faltó un poco esa parte, ¿no? Como qué tipo de linfocitos van a ser o cuáles son los pasos previos para un estado de diferenciación final. Porque ya te Ujú. muestran cómo están ellos diferenciados, pero no te Mm. muestran cómo ellos llegaron a ese proceso. Sí, a ¿Y a mí, a ti mí, a qué te mí, parece? Ujú. a mí me gustó, spoiler alert primero, ¿no? Primero que nada, spoiler alert. A mí me gustó la trama, el argumento, como dicen. Sí me gustó bastante porque también conocimos a las células, entre comillas, a las células del papá, ¿no? De la niña y bueno, de la hija y del Ah, claro, papá. Y luego los juntó al final, ¿no? La, sí. la, la historia los junta al final y me gustó bastante esa parte. Dije, qué buena bola, pues, ¿no? Pero bueno, al final los mata, ¿no? Entonces dices, híjole. Además se atrevió a matarlos, pues, ¿no? Que es pues, lo que ocurriría en esa situación que estaba describiendo, pues, ¿no? Yo pensé que a lo mejor y se esconde el eritrocito y queda vivo, pero no, no, no. Lo mataron también. Y los personajes también me gustaron. El neutrófilo, que es el otro principal, el neutrófilo pues tenía siempre eso en la mira de que yo defender, y tú tienes tu función, y sí, sí. Y al final sacrifica su vida para cumplir su misión, ¿no? Y la, ni- y la eritrocito, al principio, como tú dices, pues, o sea, ella se esforzó, pues, pero no se encontraba, no podía leer el mapa, es medio distraída, pero al final pues también no aprendió ella a ser un eritrocito digno. Me gustó, güey. Me gustaron esos caminitos de ellos, ese desarrollo de personaje, como decimos los cinéfilos pancheros. Ya, y de hecho, si ves el manga Mm. y ves la película, bueno, sí, el manga, se parecen bastante los personajes, ¿eh? También caracterizados.
Ujú. Oye, Saso, pero bueno, volviendo al tema, pregunta, ¿a quién se la recomendarías tú? Digo, como película, pues si te gustó, le recomiendas la película a quien sea, ¿no? Pero digamos, con la idea de divulgación, de que para utilizarla para que aprendan algo o que les interese es la ciencia, ¿a quién se lo recomendarías? ¿Tipo de qué edad o qué tipo de personas? Pues yo creo que la dejaría en entre secundaria y preparatoria. Sí, estoy de acuerdo porque sí están medio... La actuación del padre, por ejemplo, me pareció muy para niños, ¿no? Digamos, muy exagerada, ¿no? Muy ridícula. Pero sí me sacó de onda que hay una escena en la que están como que en un table dance, Ah, claro, los, y la escena cuando está haciendo popó el vato, donde digo, me pareció muy graciosa. el eritrocito, uno de los eritrocitos reconoce su final, ¿no? Que están en el hígado, en teoría. Están en el hígado y así como de Ujú. que, sí, este cuerpo no se está cuidando. Sí. Y van al hígado y en el hígado, pues el hígado parece ser un table dance, pues, menos que Ujú. y entonces dije, sí, esto ya no es para niños, niños, pues, ¿no? No, tal vez moros de secundaria o de preparatoria, pero también, ahí luego sí es demasiado ñoño, ¿no? Como para los morros cool de la prepa. Quién sabe, pero Ya. sí, estoy de acuerdo que está para más o menos para esa edad. Ahora, de esta película, ¿con qué te quedas o cuál es la principal enseñanza que te dejó a ti? Algo que no supieras del sistema inmunológico y que dijiste, esto me lo acaba de recordar la película. Aparte de la escena donde va a ser popó, donde se aguanta, Ah, ya, ese sí me dejó, digo, es de las partes más graciosas, ¿no? Pero también me quedé pensando. Que también, o sea, digo, si haces un esfuerzo, pues, ¿no? Y me enseñó, yo no sabía, pues, que el esfínter anterior, algo así menciona, que el esfínter anterior no es controlado por la persona, ¿no? Sino el exterior, entonces, por eso duele, ¿no? Entonces, ya. ok, ok, eso sí no lo sabía, ¿no? Hay otras cosas que no sabía, ¿no? No quiero decir que lo sabía todo, pero pues ahorita no me acuerdo, ¿no? Tampoco Mm. hablamos ahorita de las niñas plaquetas. Pues también No son sé, aún. o sea, cómo llegaban con sus pedazos de, ¿qué es? ¿Fibrina? Ajá, GP, no me acuerdo, pero sí, de los factores de coagulación, pues, ¿no? Ajá, llegan con una especie de globos y ellas, yo creí que se iban a aventar. Dije, estas Yo niñas van también. a ser como una especie de rapel o algo van a hacer ahí en el donde hay el daño tisular, se hace un hueco y Ujú. llegan unas niñas y rodean ese tejido, esa especie de cavidad que se genera por el daño y empiezan a secretar como globos, ¿no? Una red primero y luego Una red. los pelotas, ¿no? Sí, Una exacto. pelota. Eso se me hizo muy creativo en realidad. Sí, sí, sí. Y te Digo, digo, se yo creí que se ve, iban se a sacrificar. ve, Ajá. yo también, se ve muy barato, o sea, se ve como que muy baratito, pues, poner pelotas de plástico. O sea, Ujú. también tienes que decir, no, no, es una representación intencionalmente hecha, ¿no? Porque me da la impresión de que tenían más dinero para hacerlo con efectos especiales, pero o sea, era una decisión tomada intencionalmente, pues, ¿no? Pero, Claro. pero sí, también soy fan de las plaquetitas. Sí, muy, muy, muy tiernas, ¿no? Pero no, no, la célula NK fue mi favorita. Sí, ahorita me quedé pensando en quién fue mi personaje favorito. Y Ujú. creo que me gustó la actuación de la célula maligna. No, Esa sí, representación del mal sí. se me hizo como muy atinada. Y más Mm, el proceso de transformación, porque sí tiene un antecedente. O sea, esa célula quería ser buena, porque le da una connotación hasta filosófica al cáncer. O sea, no son células que per se quieran ser malas. Son células que buscan el camino del bien y que en la búsqueda de ese camino no se encuentran. Y como no se encuentran, canalizan todo eso hacia el factor negativo, dando lugar a las células cancerosas. interesante interpretación. Digo, Sí, a yo, mí yo lo también vi más o menos así. Ujú. sí, está bien, está bien. O sea, No, porque de repente creemos que el cáncer es algo malo y que mm, solamente surge ahí como de la nada, ¿no?
Y Ujú. no, o sea, son células que en realidad están buscando generar un estado homeostático o un estado de equilibrio en nuestro cuerpo, y pues simplemente hay algunas que no alcanzan a cubrir esas necesidades, ¿no? Y en ese proceso se transforman hacia células negativas. Sí, y suelen ser células inmaduras también, ¿no? O sea, que se descontrolan. Sí, es una buena analogía lo que usaron, pues la verdad. En general. Sí, claro, está Y muy estudiado esto. entonces, en conclusión, ¿cuánto le pones? Del 1 al 10 o del 0 al 10. Pues un 9 sólido, utilizando las palabras de Christoph. Doble manita arriba. Yo, yo también, 9.2 porque Ya. soy cinéfilo. Y cuando la estabas viendo, ¿no te acordaste de algunas otras películas o, o series de divulgación? Pues fíjate que me puse a pensar que sí es muy diferente el cine de divulgación del de ciencia ficción. Eventualmente después trataremos de la ciencia ficción. Por Ujú. ejemplo, con este Christopher Nolan, ¿no? Es el autor de Interestelar, ¿no? Sí. Que es una de mis películas favoritas. Pero me quedé pensando en por qué ese cine no es comparado con divulgación científica o por qué se le considera ciencia ficción cuando en teoría tratan de que los conceptos, también en ese caso de física, sean como lo más aterrizados posibles con la realidad, ¿no? ¿Tú qué sabes al respecto? ¿Qué diferencia el cine de ciencia ficción del de divulgación de la ciencia? O sea, el objetivo principal del cine de divulgación es enseñarte, ¿no? Enseñar Claro, cosas. Y el de ciencia ficción, pues es pues contar una historia normalmente que hable de nosotros. O sea, aprender algo de ti, ¿no? Una buena película de cine, pues como Gattaca, que también es de ciencia ficción, o Star Trek. O sea, habla de usando conceptos científicos, entre comillas, porque pues hay veces que se les va la mano. Este, habla, cuentan una historia de amor o de perseverancia o de lo que sea, pues, ¿no? Utilizando esas herramientas de la ciencia ficción. La ciencia ficción está ahí para pasar de un lado a otro, pues, ¿no? Para continuar la historia, ¿no? No, pues que se va a acabar el mundo, hay que buscar a la persona que amo, algo así, no sé si me explico. o Y sea, son la, más emocionales. pues sí, o sea, cuentan una historia, si te emociona, no, pues ya depende de ti, pero por Ujú. ejemplo, ajá, Interestelar, al final de cuentas habla de una relación entre un papá y su hija, pues, ¿no? Y de cómo Claro, el amor cruza tiempos, pues, o sea, claro. no es tanto, no te quiere enseñar algo. Sí, en el transcurso te enseña lo mejor de la relatividad del tiempo y cómo la gravedad cambia la percepción del tiempo. Pero, pero no es su principal objetivo. Aquí en el Sales at Work sí tiene el objetivo de enseñarte algo, pues, porque la historia pasa a segundo plano. O sea, la trama al final, que también es buena, pues, no sé, la niña se enferma, pero al principio o sea, está sana por completo. La historia no es una historia de amor, o una historia de un padre y su hija, pero no triunfa el amor aquí, Es la pues. subtrama. Ujú, Ajá, lo que triunfa aquí es la ciencia, pues. Entonces, por ejemplo, hay otra película que se llama Contagio, que te sugerí verla también para ujú. esto. Sí, la La de vi. Contagio está más o menos en medio, creo yo que está como que en medio, porque sí trata pues, es de Hollywood, pues, ¿no? Es del 2011, dirigida por Steven Soderbergh, con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Lawrence Fishburne, Marion Cotillard, Kate Winslet, Jude Law, son varios, ¿no? Nombresotes, la verdad. Y es del 2011 y trata de pensar cuál sería el peor escenario, pero dentro de la realidad, dentro de los fines reales, ¿no? Y se imagina un virus, paramixovirus, con con un periodo de incubación de un día o 1 o 2 días y una tasa de mortalidad del 25%. Entonces, En China, y que empiece en China, y que empiece en en Hong China Kong, también. Ah, en bueno. Hong Kong, sí, empieza en Hong Kong, con un murciélago también. Pero digo, al final, spoiler alert otra vez,
Al final, yo pareciera pues que está un poquito sesgado siendo antiasiático el asunto, pero la empresa en la que trabajaba la paciente cero, Gwyneth Paltrow, deforesta, quita unos árboles allí en Hong Kong, que eso hace que el murciélago se vaya a buscar a dónde vivir y accidentalmente deje su comida, su saliva en la comida que se come un cerdo y en el cerdo se mezclan los genes del paramyxovirus Del murciélago. del murciélago y del cerdo y ya se genera una cepa nueva, que sí ocurre, ¿eh? En el caso de la influenza sí suele ocurrir que dos Sí, este es un especies, spoiler alert importante porque es prácticamente el final de la el final, película. la última escena, sí. Pero bueno, es el peor escenario posible, ¿no? Tiene varios conceptos científicos allí que sí te los enseña. Y al Claro, final de cuentas son varias historias pequeñas y bueno, no sé, me gustó también ahí la idea de enseñar, ¿no? Y ahí, claro, porque al inicio el paciente se empieza a sentir mal y ahí te habla mucho del CDC, que es este Central Disease Control. con, ujú, Ujú. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es como la institución, pues yo creo que global, como de las más importantes a nivel epidemiológico, si hay un nuevo, es dependiente del NIH, hasta donde entiendo, es de estos institutos de salud pública estadounidenses. Y pues lo que hacen es que cuando un paciente no logran identificar el origen de sus síntomas, envían unas muestras a este CDC y empiezan a secuenciar, que a mí también fue parte de lo que me llamó mucho la atención, o cómo lo explican, ¿no? Como de, ya tenemos la secuencia del posible agente causante y es ahí en donde identifican que es una mezcla de un virus que proviene de un murciélago o del cerdo, ¿no? Y que dicen que es ujú. poco probable que esa recombinación se haya dado de forma en un laboratorio, ¿no? Dan a entender que sí pudo haber sido un proceso natural, que no es un ataque terrorista, porque era lo primero a lo que estaban preocupados por ahí los estadounidenses. Y a partir de ahí empiezan como a diseñar su estructura tridimensional, me parece. Muestran en una imagen ahí, creo que cómo se podría unir a un receptor del cuerpo. Ahí no me quedó muy claro si eso se puede hacer Yo muy creo, rápido, pero yo creo que usaron, ajá, yo creo que usaron modelaje, ¿no? O sea, y sí, sí, claro. hay para mixovirus antes, ¿no? O sea, a lo mejor ya sabían, no me queda Ujú, claro en la película, ya sabían cuál era el receptor, entre comillas. Siempre le digo receptor entre comillas porque pues el receptor, los virus entran a las células claro. del hospedero y entran a través de alguna proteína que tiene otra función vital para la célula o lo que sea, pues, ¿no? Pero le llaman receptor del virus, aunque pues, no nació para ser receptor esa proteína, pues, pero bueno. Y ya hacen como que modelado y me gustó ahí que dicen como una llave a su cerradura. Dicen, ah, Sí, digo, va, está bien. Digo, lo usan más para las enzimas, pero va, está bien. El concepto se explicó. sí. Y después algo que hacen también o algo que me llamó la atención es cómo estos pacientes que son portadores sanos de la enfermedad, es decir, el esposo de esta persona que fue a Hong Kong, está en contacto con el paciente infectado, esta persona muere, pero él no. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que hayan respetado ese concepto que sí existe en la naturaleza, ¿no? Sí, pero Matt Damon, el personaje de Matt Damon, ¿no? Que te acuerdas más del actor que del personaje, pues son un Sí, chorro, claro, ¿no? No, pero Matt Damon tenía una resistencia al claro. virus. O sea, ¿Mm? no era, yo no entendí que era Portador sano, un portador sano. Ajá, ya, sí. Lo que sí es que ahí le llaman inmunidad. Sí quería hablarte de eso. O sea, claro. el personaje de Kate Winslet, spoiler alert, se muere. Le dice el Matt Damon, oye, pero mi hija también es inmune. Si yo soy inmune, mi hija también es inmune. Y la Kate Winslet le dice, no lo sabemos. La mitad de su sistema inmunitario es tuyo y la otra mitad es de su mamá, pues, ¿no? Entonces, no sabemos y no te quieres arriesgar, pues, ¿no? Claro. Pero allí
no es una inmunidad a lo que llamamos inmunidad, pues, porque el sistema inmunitario no atacó al virus y se volvió y creó defensas contra ese virus. El personaje de Matt Damon tiene alguna variante del receptor del virus, alguna variante genética que hace que sea resistente, naturalmente resistente al virus y no se puede infectar. Esto ocurre con los pacientes del VIH. Hay un 1% de la población que son resistentes al virus del VIH, al virus que le causa el SIDA, de manera natural. No es que tengan células especializadas en contra del virus. No, o sea, son resistentes, se dice aquí, pues no se dice inmunes. Es un detallito, y probablemente un doctor en la vida real, para simplificar las cosas, utilizaría el mismo lenguaje que utilizó Kate Winslet, ¿no? Pero pues yo Claro, soy un cinéfilo mamador. claro, bastante especial el lenguaje, ¿no? Y me imagino que te fijas mucho en el diálogo y en la historia. Sí, claro, claro, como buen cinéfilo. Sí, ahora, por ejemplo, otro de los conceptos que tratan también es el de R0, ¿no? Ujú. Lo Sí, tratan de ¿a explicar cuántas? ahí a cuántas personas infecta un virus inicialmente, ¿no? Sí, sí, le ponen mucha énfasis a ese valor, pero también hay otros que no explicaron, como el tiempo de incubación. Sí lo menciona, pero nunca dicen cuánto fue. Yo tengo que medio calcularle allí. Y la tasa de mortalidad. O sea, esas tres cosas, esos son importantes de saber para conocer, como que tratar de predecir el problema, qué tan grande va a ser el problema. Y me llamó mucho la atención que al principio los gobiernos y los periodistas y toda la gente, la verdad, quiere saberlo ya. Así como que necesitamos, dímelo, pues, si ya lo sabes, dímelo. Y no lo saben, pues, no lo saben porque es nuevo. Y esto ocurrió durante la pandemia del COVID, ¿no? Que la película fue 9 años antes, bueno, 8 años antes del primer caso de COVID, pues, ¿no? No tenía forma de predecir lo que pasaría, pero trató de representar, de adivinarle y le adivinó, le atinó a varias cosas, pues, ¿no? Y una de ellas fue esta, que los periodistas, los gobiernos, así como culpaban de cierta forma a los médicos o a los epidemiólogos de no saberlo todo todavía, pues, ¿no? O de que como si esto fuera culpa de ellos y fue un evento natural, ¿no? Que, 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 que hay que investigar, pues, ¿no? Desde cero, hay que empezar a investigar y entre más información tengas, pues puedes tomar más decisiones, pero por lo pronto tienes que tomar decisiones, ¿no? Utilizando casos anteriores o la poca información que tienes, pues. Claro, porque también se toca el tema de la conspiración un poco, ¿no? Sobre estos medios de información tratando de obtener la información lo más rápido posible. Ya no verás, pero sí Sí. tener información para informar a la sociedad, ¿no? Y ahora que me hiciste un poco reflexionar, que decías que es del 2011, ¿no será que Hollywood ya sabía que el COVID iba a suceder y nos estaba predisponiendo a toda la población a través de estas grandes estrellas del cine? Pues fíjate, Gwyneth Paltrow, que fue la paciente cero aquí Sí, y que participó pues leyó el script, supongo, pues, ¿no? Y estuvo de acuerdo y quiso participar. Ella fue una de las principales divulgadoras de malinformación durante la pandemia del COVID, pues ella se curó, según ella, con, con remedios homeopáticos, ¿no? ¿en Que aquí serio? No sabía hacen, eso. sí, 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 digo, Gwyneth Paltrow, pues, está locochona, pues, ¿no? Pero bueno, pero el personaje de Jude Law, que es un periodista con muy poquitos escrúpulos y que se hace rico durante la pandemia, que mucha gente se hizo rica, mucha gente se murió y mucha gente se hizo rica, ¿no? Lamentablemente. Pero él de manera intencional, este, ve- falseó, dijo malinformación, esparció malinformación, pues, ¿no? De que te podías curar con un Forcintia, se llama, con un Exacto. medicamento homeopático, y esto sí me trajo muchos recuerdos, ¿no? De qué ¿Cómo se cosa. llama el medicamento que se ocupaba en México? Utilizaron un chorro, hasta cloro se puso Donald Sí, Trump, pero pues, hubo ¿no? uno que según era medicamento veterinario para el COVID. Había la hidroxicloroquina y había otros medicamentos
digamos, podrías pensar Ivermectina, tú, la la ivermectina. ivermectina, ajá, y tenían, o sea, digamos, pues tenían a lo mejor informes de que funcionaba en otros microorganismos, ¿no? O también utilizaron mucho antibióticos, pues, ¿no? Otros antibióticos. Y pues no tenían por qué funcionar, pero pues la gente estaba pidiendo algo. De hecho, Y si le también pones COVID en lugar de contagio, tal cual pasa, ¿eh? eh, vi muy poquitos cubrebocas. Ah, sí, es Me dio cierto. hasta, me dio hasta risa. Digo, los cubrebocas que aparecieron allí eran los KN95 o al menos de ese estilo, no, no específicamente esos, pero de ese estilo que te cubrían bien. Pero, estuvieron bien utilizados. O sea, yo me puse a investigar, me puse a ver bien, pues, ¿no? Esos. Y sí estaban bien utilizados. O sea, era para protección tuya y de los demás, esos, ¿no? Cuando vi los de telita, se los vi nada más a los de Hong Kong y o cuando no estaba, cuando no sabían qué era, pues, ¿no? Que era tan peligroso a los médicos también que están en el primer caso para proteger al paciente de ti, ¿no? No para protegerte a ti, porque pues no funcionan esos. Y sí también, este, mencionan a lo mejor y no tan intensamente, pero que el espacio era importante, ¿no? La distancia era muy importante. Y mantén tu distancia, decía el personaje de Lawrence Fishburne, pero casi no lo pelaron. Sí, algo que también me llamó la atención fue lo de la generación de la vacuna, porque no fue como Sí, que ya al primer intento salió la vacuna. Creo que eran más de 70 o 73 o 78 pruebas las que hicieron con diferentes tipos de vacunas. Las probaron en simios, lo cual también me llamó mucho la atención, y cómo a su candidato más promisorio, se la prueba el investigador que investigó la vacuna, ¿no? Y una vez que sí. obtienen la vacuna esencial, los chinos, como estrategia para garantizar que su población tuviera la vacuna, Hong Kong. secuestran los hongkonienses. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es Perdón. el gentilicio de Hong Kong? Hongkonés. Hongkonés, hongkonés. Los hongkoneses, ajá, Ujú, secuestran a uno de los encargados que había ido a vigilar de cuál era el origen de la vacuna para garantizar que a ellos les llegara primero la vacuna, ¿no? ujú, Entonces, aquí es otro spoiler. El gobierno, en teoría, manda una vacuna, pero al final esa vacuna termina siendo falsa. Entonces, sí. sí me llamó un poco la atención porque en el COVID hubo justo la Secretaría de Relaciones Exteriores por ahí hizo muchas negociaciones con los gobiernos de Estados Unidos, de Rusia, de India, de China, para tratar de darse abasto con la vacuna, ¿no? Y tratar de no ser los últimos en tener los insumos para vacunarnos. Sí, ahí también, digo, la vacuna la sacaron muy rápido, ¿no? Y era muy importante saber a quién estaba, digo, cultivar el virus en células, que es un paso difícil siempre, pues. Ahora, una vez que lo encontraron fue más fácil producir la vacuna, pero aún así la vacuna la sacaron en medio año, ¿no? Y sí fue un poco rápido allí. Pero bueno, en el caso del COVID, la vacuna no era de ese tipo de vacunas, no era un virus atenuado, creo. La vacuna era de RNA mensajero, la vacuna del COVID, las primeras al menos que salieron, ¿no? Entonces se pueden saltar esos algunos pasos y primero se prueban en otras especies, ¿no? En ratón, no se prueban de volada en chimpancés, pero bueno. Sí, claro. Que incluso estaban por ahí este dilema, ¿no? De que ella no quería darse el crédito por la vacuna y el otro, el Ujú. del cargado del CDC, le decía, no, pero si tú eres parte de los que originó esta vacuna, tú necesitas tener el crédito, ¿no? Eso se me hizo como algo muy atinado que también podría pasar en la investigación científica, ¿no? Pues En sí. donde hay muchos héroes anónimos que no sabemos quiénes son Ujú. y Sí. están ahí trabajando para tratar de resolver las enfermedades. Sí, ahora me gustó también la escena allí en Estados Unidos, los primeros que se van a tomar la vacuna.
pues sí, no son los que están bien parados en el gobierno, sí, pero luego son los que nacieron tal día, lo hacen por sorteo, ¿no? Ah, claro. Ujú. Y esto no, en la vida, en el COVID no ocurrió así porque sí había una población que estaba pues más susceptible, ¿no? Eso no ocurre en la película, ¿no? Si hubiera sido a lo mejor más susceptible en los niños, pues bueno, vacunan primero a los niños, pero no, nunca lo mencionaron, o no, yo nunca supe nada de eso por lo que vi en la película. Pero en el COVID, pues sí, las personas adultos mayores eran los más susceptibles y se vacunaron a ellos primero, Claro. ¿no? Pero sí, sí también, o sea, sí te deja ver un poco que sí, primero se vacunaron los primeros, ¿no? Todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, como dice la rebelión en la granja, ¿no? Sí. Pero bueno, Y esta parte humana de las autoridades también, ¿eh? En donde justo al director del CDC le dice a su esposa que salga de cierto lugar, por ahí lo interceptan esta llamada a los medios y se da a conocer que existía cierto trato preferencial por parte de esta autoridad. Y pues yo creo que eso es completamente humano, ¿no? O sea, es como sí, de muy acuerdo. difícil desligarte de tus funciones políticas Ujú. a ese sentimiento de supervivencia de con los tuyos, ¿no? Sí, pero, o sea, el Lawrence Fishburne, el personaje de Lawrence Fishburne se entera de algo y le dice a su esposa para que salga de allí porque van a cerrar Claro, ahí el área de Chicago. Y lo escucha a Lawrence Fishburne, lo escucha el personaje de John Hawkes, se llama, que el conserje de ahí del CDC. Lo escucha y le dice, todos tenemos personas, le dice, ¿no? Todos tenemos, tú tienes una persona, claro. también nosotros, también yo, todos tenemos personas. Pero si yo me pusiera en los zapatos de Lawrence Fishburne, pues tal vez hubiera hecho lo mismo, pues, ¿no? No lo sé, pero sí, tal vez hubiera hecho lo mismo. Pues sí, algo más que te gustaría rescatar de esta segunda película llamada Contagio. ¿Qué tan acertada qué calificación le pones y qué tan acertada con la realidad? Yo le pongo igual 9, sí, Y su sí nivel de precisión científica. o sea, se imaginó el peor caso, ¿no? Lo peor posible, y lo peor posible. O sea, es un virus con un periodo de incubación corto y con una alta tasa de mortalidad. Y sí me pareció muy preciso. Pues digo, no lo sabemos, pero pues lo comparo con lo que pasó durante el COVID. Y pues sí, sí le atinó bastante, ¿no? Entonces sí hubo buena precisión allí. Faltó nada más que compraran mucho papel higiénico al principio de la pandemia. Ajá, y que empezaron a cantar desde los edificios. Sí, exacto, faltó eso. Pero sí le doy un 9 también. Y el personaje de Jude Law, que es hasta odiable, lo odias, ¿no? Me pareció muy prudente meterlo, hablar de ese tipo de personajes, porque ni siquiera le dio la enfermedad, nunca se curó con el Forsythia, pues lo hizo él con toda la intención Hablas del que era de conspiranoico, malinformar. ¿no? Sí, lo hizo con toda la intención de malinformar. Y utilizando estos pequeños deslices de las autoridades, las aumentó diciendo que eran unos mentirosos y que estaban de acuerdo con las empresas farmacéuticas y todo eso. Y entonces sí, sí me gustó que incluyeran ese personaje. Obviamente lo odié, ¿no? Me faltó un poquito de los... Siento que trataron un poquito mal a a los personajes asiáticos, ¿no? No los... Casi ni los vemos, ¿no? Y no dieron casi su punto de vista, más que esta historia de Mario, de donde sale Marion Cotillard. Me pareció, o sea, y hubiera gustado también que pusieran más de Sí, de la en los países investigación. no, Ajá. en lo que ocurría en países tercermundistas. Lo único que mencionaron es que secuestraron a varias personas en los países del tercer mundo. Sí, sí, en ellos. Hicieron mucho eso de secuestrar autoridades. O sea, qué pedo, o sea, ni al caso, pues. Eso sí fue nada más tirarle a los países del tercer mundo para que los gringos no quieran ir a visitarlo. Pero bueno, Sí, sin duda hay cosas que caen dentro de los estereotipos, ¿no? sí, sí. Y Saso, ¿no te acuerdas de algunas otras
películas o series de este estilo, de divulgación, no de ciencia ficción. ¿Te Pues, acuerdas, por ejemplo, de Érase una vez las Américas? O unas caricaturas que pasaban en el Canal 5 cuando estábamos jóvenes. Esos no, eran de divulgación, ¿no? no, Era no, un, no, un, no la un, vi. un un ruquillo barbón y con el cabello muy largo, así, Ujú. narizón. Eran francesas esas caricaturas. Y bueno, también hay una película que se llama Osmosis Jones, que esa salió en el 2001, que es muy parecida a la de Cells at Work, nada más que es una película de dos policías, bueno, de un policía y su pareja, ¿no? Es un linfocito también, es un leucocito y una pastilla contra la gripe, los que están investigando una infección por un virus. Sale Bill Murray aquí, está dirigido por los hermanos Farrelly. Sí. Es del 2001, o sea, esas se las recomiendo, pero esa sí es más hollywoodense también. Y la Y de no sé si has las, escuchado de Doctor Stone, no, que me la recomendó, es un manga igual japonés, de un científico que es congelado en el tiempo y que despierta en un futuro en donde ya no hay investigación científica o se perdieron gran parte de los avances que se habían generado a través de la humanidad. Entonces no, él empieza a generar o a explicar el origen, no sé, cómo producir tu propia Coca-Cola, ¿no? Entonces él ujú, empieza a generar los conocimientos básicos nuevamente en un futuro. Ese es un órale, manga igual japonés, o sea. Bien, entonces les recordamos que para construir una cultura compatible con la ciencia es fundamental mantener una actitud abierta y crítica frente a la información que recibimos de distintos medios para interiorizarla y actuar con base en fuentes confiables y verificadas por expertos. Esperemos que haya disfrutado de esta tercera sesión de la tercera temporada de la Red Contextus. Les deseamos lo mejor en su día a día y nos escuchamos hasta la próxima entrega. Saludos. ahí.